now.com, tenemos canal de Twitch, canal de YouTube, @979now. En nuestro WhatsApp también nos encontrás, 11 80 600 979. Descargá nuestra app para Android y para iOS. Estamos en el 21.1 de TDA y en el 85 de Flow. Y todas nuestras redes, @979now. 11 menos 20 en toda la República Argentina. 18.7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Saludos ya al equipo. Barbie, L, Euge, Mauro, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Comieron churros? Sí. No, Obvio. pero después sí. Claro. Si ¿Cómo? quedan. No, pero... Si queda. Vas a Aplaude comer Lula, la operadora. Mira que no van a quedar. Apurate, ¿eh? No, Sí, yo sí, sí. Digo. vamos a reservar. Cotizan en bolsa los churros. En el deporte vamos todos. Más caro que el Brente están los churros. Vos sabés que cuando yo era chiquita estábamos de vacaciones con mi familia en Santa Teresita Sí. y mamá siempre cuenta que yo era muy fanática del té con churros. Entonces yo le pedía por todos lados a los gritos que yo quería té con churros. Pero tenía un problema de que a mí no me salía la R. Entonces en lugar de la R decía la D. Chudos. Claro, todo junto. Te con... Es como el Elber, espacio, Galarga, que Claro. fue viral, que se lo comió mi amigo Emiliano Pinzón en una transmisión, en un programa de DirecTV. Es un jugador de No. Un televidente Mensaje. Bueno, dijo, claro, sí, esas después está bromas. Rosa, bueno, Sí. podríamos seguir, pero me parece que son las 10:41 de la mañana y No da. y no Demasiado. da. Bueno, querido Mauro Embe, ¿qué está pasando en Medio Oriente? ¿Se movió un poco la cosa? Sí, se mueve un poco la cosa. Hubo lanzamiento de 12 proyectiles entre drones, misiles balísticos y misiles comunes de Irán hacia Emiratos Árabes. Y también, bueno, Hexe, todo el autodenominado secretario de guerra, acaba de decir algo que ya viene repitiendo Trump. Fíjense que la operación que hace Trump, ¿no?, para llamar a esto de la apertura del Estrecho de Hormuz, no lo llama operación, lo llama proyecto. El proyecto Libertad. ¿Y por qué es importante? Pues si dice operación, el Congreso le puede decir estás haciendo una operación de guerra. Él dice, no, es un proyecto. Bueno, Hexe hizo lo parecido. Él también está diciendo esto es meramente defensivo, es meramente temporal. El cese al fuego sigue como siempre. Euge. Vamos a hablar sobre la recaudación. Se le está complicando en el frente fiscal al gobierno, un gobierno que tiene como meta el superávit fiscal. Siguen cayendo todo lo que es ingresos por actividad económica, al mismo tiempo que se emociona el gobierno con algunos datos de actividad económica de marzo y de abril. Ajá. Que mira de alta frecuencia y bueno, que vamos a charlarlos en un rato. ¿Hay reactivación? Bueno, esa es, si querés, la pregunta o la duda. Ok. En términos de si es una reactivación sostenible, es decir, qué es lo que la está motorizando a la reactivación, o si tiene que ver con algo muy puntual, como por ejemplo fueron las exportaciones durante el primer trimestre, que en marzo le dieron un impulso a la actividad por el lado de la demanda. Así que vamos a ver eso, ¿no? Si es sostenible o no es sostenible. L. Vamos a hablar de proceso, perfección y hábitos. ¿Dónde nos paramos en el momento que queremos cambiar hábitos y por qué sentimos que no podemos hacerlo cuando en realidad sí lo podemos hacer con otro enfoque? Y además vamos a estar hablando de lo que está pasando en el juicio por Maradona. Hay nueva audiencia. Hoy declaran los médicos que le hicieron la autopsia al 10. Barbie. Traigo un debate más que una recomendación, ¿eh? Y tiene que ver con las series y los vínculos afectivos. ¿Qué pasa cuando yo avanzo en los episodios y mi pareja que ve conmigo la serie no está en ese momento? Se considera infidelidad, ¿eh? Es un montón. Es un montón, No. pero está comprobado. Y después vamos a hablar cuáles son las series adictivas que provocan eso. Pero- Vos estás viendo con tu pareja y van por el episodio 3 y les encanta y quieren seguir viendo. Sí. Y alguno de los dos tiene una cena y vos estás solo en tu casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ver otra cosa? No, pero la Avanzás. reacción... Pero la otra persona le cae mal. El problema es de la Pero- otra persona. Bueno, pero pero es un ninguna- debate. Pero ¿por qué le contás que miraste Con otro todo episodio? respeto, no veo debate. ¿Cómo se puede enojar a alguien que se va a comer o se va a jugar a la pelota? Se enojan y está considerado que es un- Infidelidad. Sí, claro, Poco. porque falta de lealtad. Algo se rompió ahí, ¿eh? No podés ver No, el cuarto episodio si yo no estoy. pero es un A mí me pasa grado igual de eso, susceptibilidad altísimo. A mí me ¿Vos te pasa. pasa? O sea, no conmigo. Sí, a veces mi novia me lo dice y yo a veces también le he recriminado cómo ¿Cómo es la avanzaste. situación? Bueno, después me van a contar cuáles Sí, son las sí, series sí. Ok. adictivas que deben verlo No, entre los no, dos, no, no. porque si no, hay problemas. Me voy a enojar. Me voy a enojar.
si se plantea realmente la hipótesis de infidelidad porque una de las dos partes de la pareja ve un capítulo, salvo que esté escrito Bueno, son reglas que cada uno impone en un vínculo, ¿no? en el prenup. Haces un prenupcial y si no se puede avanzar. Viste la que cada serie. uno en su pareja hace distintas Ocultar reglas. es mentir. Y omitir, claro, y bueno, ya estamos Porque entrando no en lo otro territorio. cuentes. Claro. Bueno, Claro. No, pero estamos hablando de una serie. Estamos hablando de una serie. Bueno, se generó un debate ya. Pero después me cuentan cuáles son las que ustedes les provoca tanta adicción que quieren verlo, acompañado o sin contar al otro que avanzaron. Perfecto, ok, queda pendiente el debate. Hoy juega Boca en Guayaquil contra Barcelona. El partido arranca a las 7 de Ecuador, las 9 de aquí. Hay toque de queda impuesto por el presidente Noboa en 9 provincias por la cantidad cada vez mayor de episodios de violencia, de asesinatos. Y si bien el partido termina a las 9, el toque de queda arranca a las 11 y el estadio va a evacuarse en el lapso de 2 horas. A Boca le cambió la logística porque además juega por el campeonato contra Huracán. Ya dije todo lo que tiene que decir respecto del formato. No se emocionen con un partido de octavos y que digan qué lindo que es el fútbol. El formato del fútbol argentino es una trampa. Es una trampa. O sea, y tenemos tiempo desde ayer que terminó la fase de grupos hasta el primer partido de octavos a repetirlo. Es una trampa. No se dejen llevar y nos vamos a volver locos. Y va a aparecer la palabra apasionante, el adjetivo apasionante. ¿Qué apasionante el torneo? No. El torneo rechaza el mérito, la regularidad. No, bueno, punto. Como Boca juega el sábado y tenés toque de queda en Guayas, que es donde está Guayaquil, regresa después del partido, cambiando la logística porque en Ecuador está esta situación de toque de queda decretado por el presidente Daniel Noboa. Es uno de los partidos que tenemos hoy. También hay semifinal de Champions, la revancha entre Arsenal y Atlético de Madrid. Por ahora 1-1, entre otras cosas deportivas que iremos recorriendo durante este programa hasta las 14. Red Hot Chili Peppers. Danica.
97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Bienvenida Romy Wiener, a No Somos Nadie. ¿Cómo va todo? Buen día, Juan Pablo. Bueno, es una mañana que arranca con un violento vuelco en la autopista 9 de Julio Sur. Esto es a la altura de Río Cuarto, en sentido al centro. Ahí descendió el helicóptero sanitario del SAM, estuvo bloqueada totalmente la traza de la 9 de Julio. Desviaban hacia Monte de Oca. Ahora en estos momentos ya se habilitó a la circulación, pero con importantes demoras. O sea que por el vuelco hubo un herido y la circulación sigue presentando retrasos en todo lo que es la traza de la 9 de Julio Sur. Ahí vemos cómo está descendiendo el helicóptero sanitario del SAME, que estaba sobrevolando la traza de la 9 de Julio, y el operativo tras el choque de estos dos autos, que uno termina volcando sobre la traza principal de la 9 de Julio. Bueno, un herido por este vuelco, se habilitó la circulación, sigue el remanente de demoras, así que a desplazarse con paciencia y tiempo. Además se suma un choque múltiple sobre la traza de Panamericana, esto es en el kilómetro 25 mano a Capital Federal, ahí se están generando retrasos y hay un operativo de seguridad. Sigue muy lenta la circulación en acceso oeste, esto es a la altura del Hospital Posadas para conectar con Perito Moreno rumbo al centro porteño, bien cargado el puente Porredón a Capital Federal. En estos momentos ya llevamos 9 choques dentro de la ciudad de Buenos Aires, en diferentes puntos de la ciudad, y atentos los usuarios del tren Belgrano Sur, que sigue operando con demoras desde la mañana bien temprano. Los subtes a horario, Juan Pablo. Muchas gracias, Romy. Chau, chau. Chau, chau. Faltan 6 para las 11 en toda la República Argentina. Querido Ezequiel Marcusi, muy buenos días. ¿Cómo va todo? Muy buenos días, Juan Pablo, todo el equipo, y les voy a contar lo que viene, porque las condiciones de tiempo se van a ir complicando cada día un poquito más. Hoy, en principio, mayormente cubierto el cielo, la temperatura va a seguir subiendo lentamente y la máxima va a estar en torno a los 23 o 24 grados. Va a haber lluvias y tormentas muy cerca en la provincia de Entre Ríos, que ya tiene alerta vigente por estos fenómenos. Mañana sí llegan las lluvias y tormentas a la ciudad de Buenos Aires alrededores y a gran parte de la provincia de Buenos Aires. Toda la provincia mañana miércoles ya está bajo alerta por estos fenómenos. En la ciudad lo más probable es que en la madrugada pueda haber algunas lluvias y tormentas, pero lo más fuerte llegue en la tarde o noche. Y después de esto, bueno, el viento va a ser también muy importante. Lo que va a suceder estos días es un sistema de mal tiempo que cruza la cordillera, por eso hoy hay alerta por precipitaciones en Neuquén, también parte de Chubut y de Mendoza, y ese mismo fenómeno va a generar después un sistema de baja presión o esta ciclogénesis que van a estar escuchando, y va a dar lugar a viento muy importante también en todo lo que es la zona costera de Chubut, de Río Negro y la provincia de Buenos Aires. Así que todas las zonas de alerta van a ir cambiando, las alertas oficiales, vamos a ir contándoles cómo va cambiando esto los próximos días, pero para resumir un poquito, hoy en la ciudad de Buenos Aires alrededores mayormente cubierto, la máxima 23-24, y mañana sí llegan las lluvias y tormentas, ya rige alerta. Gracias, querido Ezequiel. Un abrazo. Hasta luego. 10:55 en toda la República Argentina. Vía YouTube escribe el Pola79. Es similar a la NBA y demás deportes yanquis. El mejor no es el que gana. No. En la NBA hay playoffs, pero tenés que ganar 4 partidos en la serie. No es a partido único, a larga y penales. Lo único que se juega a partido único es el play-in. Pero después en los playoffs tenés series al mejor de 7. O sea, hay una regularidad que también tenés que demostrar en la postemporada. Después hay, por supuesto, la NFL, donde se juega a partido único, pero en playoffs, y no tenés sistema de ascenso y descenso, es un sistema cerrado de franquicias. No se puede comparar, y es uno de los pocos países que no tiene una liga, donde no juegan todos contra todos por lo menos una vez. Porque para hacer una liga de local y visitante tendríamos que tener 58 fechas con 30 equipos. El año tiene 52 semanas. No hay ninguna posibilidad. O sea, pero por lo menos armate una liga de 30 fechas
donde jugás 2 veces contra tu clásico rival y una contra el resto. Algo que pasó, por ejemplo, en el hashtag Torneo de 30 2015. Información económica con esta presentación. Zurich presenta la actualidad económica. Euge Mucio, ¿hay reactivación? Es una pregunta, Ajá. ¿no? Primero vamos a ver los números de la recaudación, que mucho tienen que ver Sí. con esto, porque ayer salió recaudación de abril, dio de vuelta a la baja en términos reales y es el 9º mes consecutivo que tenemos caída en los ingresos, ¿no? Que esto es muy importante en un gobierno que tiene la meta fiscal como la meta máxima en términos de el equilibrio de la actividad y de la economía y como su principal pilar, ¿no? 9º mes consecutivo, si bien fue caída, fue desacelerada porque el mes pasado había caído 4,5 real, este mes cayó un 3,8% real, motorizado sobre todo en este caso por derechos de exportación, que si bien empezó en abril a moverse el tema de la liquidación de la cosecha del trigo, soja y maíz, lo que sucede es que medido de forma interanual vos tenés menos recaudación porque tenés menos derecho de exportación. Recordemos una baja de las alícuotas y, por ejemplo, la soja, que tenía un 26% de retenciones, ahora tiene un 24%. Entonces esos 2 puntos representan mucho en términos de los ingresos. Entonces, por ejemplo, lo que es derechos de exportación cayó un 13,3% en marzo y tuvo un descenso real en el cuatrimestre, según datos del IARAF, del 34,4% interanual. Así que motoriza a la baja fuerte, al mismo tiempo que también lo hace IVA y ganancias, ¿no? Sí. Vinculado al consumo, vinculado a la actividad. A la actividad, claro. IVA un 3,3% interanual cayó y ganancias un 2,5% interanual. Estos son, digamos, los tributos que más representan también de los ingresos, ¿no? Que más obviamente llevan. No en términos nominales. No, reales. Claro. Reales. Si no nos morimos de nominalidad, que es terrible. Bueno, tal cual. Y de hecho, en otra de las cosas que motorizó esta baja también es la merma de las importaciones, porque el IVA aduanero, que es el que se cobra por las importaciones, también cae un 8%, por ejemplo. Entonces, tenés ahí una nueva foto en la que se muestra una caída de actividad con un poco, si querés, de mejor performance de las exportaciones. Entonces, ahí tenés un poquito de recuperación en términos de derechos, pero al mismo tiempo cae porque tuviste una baja de la alícuota, la baja de las retenciones que hizo el gobierno, pero te está mostrando también que la actividad sigue traccionando a la baja la parte de los ingresos de las cuentas públicas, claro, ¿no? Claro. ¿Y por qué nos preguntábamos entonces si hay un repunte o no de la actividad? Porque el gobierno ya está mirando algunos números que muestran para lo que es el mes de marzo y algunos de abril, y lo mismo dicen las consultoras privadas, que hay un repunte. Recordemos, actividad económica del EMAE para febrero tuvo una baja del 2,6% en un solo mes. Sí, fue brava. Que es muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que está mirando el gobierno? Por ejemplo, venta de bebidas sin alcohol, un 1,2% sube. Despachos de cemento, 5,5%. Eso es muy importante porque tiene que ver con la construcción. Claro. Todos sectores de la economía real. Venta de bebidas es consumo masivo, duro y puro. O sea, sí. Patentamientos de automotores también, un 2,3%. Producción de acero, 11,4%. Y un salto del 21,4% molienda de soja también en momentos de alta liquidez de la cosecha, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo el gobierno? Que la recuperación no es lineal ni homogénea y que las bases son sólidas. Esto, fuentes oficiales. Ahora, en las estimaciones privadas también ven una suba, pero hacen ahí como que prenden una luz amarilla en el tablero respecto de qué es lo que está motorizando esta suba. Claro. Para el gobierno es la baja de tasas. Después del aprieto monetario de las elecciones del año pasado, fueron relajando, por ejemplo, los encajes bancarios, entonces los bancos tienen más liquidez para prestar y de esta manera bajan las tasas, ¿no? Hoy un crédito productivo puede ubicarse dentro del 30-40, depende a qué plazo. También lo que dicen es, cuando el plazo es largo, de repente tenés las elecciones en el medio, entonces las tasas que ofrecen en las entidades financieras no son tan
positivas en términos de que todavía son bastante altas, ¿no? Entonces, pero sí a mediano corto plazo se está motorizando mejor la cosa. ¿Qué dicen las consultoras privadas, por ejemplo? EcoGo habla de una expansión desestacionalizada para marzo del 0,8%, marzo frente a febrero, de vuelta una mini recuperación. Eso es el intermensual cuando se habla de desestacionalizado. E interanual 2,4%. Es decir, también ve positivo año contra año. Pero lo que dice es que la recuperación no es tan integral, sino que lo que tiene marzo fue que las exportaciones fueron muy fuertes. Recuerdan, hubo una suba del 30% más o menos del primer trimestre de las exportaciones y habla de una disparada del 41,2% en el mes de las exportaciones. Entonces, eso es una variable de la demanda. ¿Y de importaciones de bienes de capital o piezas intermedias para bienes de capital? Eso se sostiene bastante. Eso es muy importante. Es decir... Más allá de la discusión de los bienes terminados y, sí, por supuesto, y de la lluvia de importaciones, si un país importa bienes de capital o piezas... sí, es porque está ampliando su capacidad instalada. Pero bueno, la capacidad instalada igual sigue bastante baja, en el orden del 53%. Tenés para crecer, creo que sí, o de 56 creo, pero pues tiene para crecer. Sí. Sí, son niveles casi la mitad de las máquinas apagadas, ¿no? Y ahí en realidad también el tema es las medianas empresas que no pueden dar el salto cuando sale la capacidad instalada, porque las empresas grandes de por sí tienen otros planes de acción, capaz que son multinacionales y las casas matrices les dan su propia financiación, entonces tienen otro tipo de acceso. Las de medianas o chicas, ahí es donde el salto es un poco más complicado, ¿no? Pero bueno, dice fue las exportaciones, no tanto así por el lado del consumo, que tuvo algún tipo de variación del 1,4%, pero que dice que depender de los envíos agrícolas y energéticos en lugar del consumo pone en duda como la continuidad, ¿no?, temporal de esto. Último, y para más o menos también tener del otro lado, la Unión Industrial Argentina, del lado de las empresas, también ve un repunte general de la industria del 3,2% en marzo, pero señala lo siguiente, que el desempeño fue muy bajo en febrero, entonces por eso el salto es mayor. De vuelta, traccionado por las exportaciones, cosa que es muy positivo, por supuesto, porque también es del lado de la demanda, pero no es sostenible en términos de que lo que estamos exportando aparte tiene una estacionalidad. Todo lo agrícola tiene una estacionalidad y la energía, si bien no es tan estacional como como los productos agrícolas, al mismo tiempo también a veces está, a veces no está. Entonces, vemos ahí, entonces vamos a ver mejores números en marzo, quizás en abril un poquito también, pero no, la duda es si es sostenible o no es sostenible. Es que también hay una ventana de tiempo entre estos datos o el registro de la furiosa actualidad con la de difusión y la compilación que llegan 2 meses después. Claro. Hay datos que llegan 2 meses después porque no hay manera de tenerlos apenas termina el mes. De hecho, el INDEC difunde en el arranque de la segunda quincena o en el final de la primera el índice del mes anterior. El EMAE se hace con más rezago todavía. 2 meses. Entonces, vos tenés el último dato que no es tan bueno con registros actuales que son mejores. O te puede pasar al revés, de tener un último dato muy bueno, pero el registro reciente, que no está todavía publicado en un paper o en un informe oficial, no es tan alentador. La capacidad instalada se ubica en el 54,6%. Está en el medio de lo que dijimos los dos. Exactamente, en febrero de 2026. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla mucho más con cera, tu cobertura brilla muchísimo más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen.
la máxima pronosticada para hoy. Now. Personal te da cada vez más entretenimiento. Activa Personal Fibra 300 megas más Flow Full con un mes gratis, solo por 22.000 pesos. Pedilo ahora al 0800-199-7775 y disfruta la mejor internet del país. Cada vez más personal. Más información en www.personal.com.ar/internet. Precios sin impuestos 18.182 pesos. Promoción de alcance nacional del 30 del 4 del 2026 al 1 del 6 del 2026. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. ¿Buscás delicias gourmet en Buenos Aires? En Baquiano Almacén encontrás quesos finos, charcutería premium, vinos selectos y cervezas importadas. Todo para disfrutar de una picada de primera. Encontralos en sus 5 sucursales en los barrios de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Ingresá a Instagram @Baquiano Almacén o visita su tienda online y prueba lo mejor. Baquiano, tu picada empieza acá. A la actualidad hay que encararla, sí o sí. No somos nadie, con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14. Por Now 97.9. Once y 12 minutos en toda la República Argentina. Vamos a nuestra primera ronda informativa. Antes le quiero contestar a Linares FG vía YouTube en nuestro chat. Seguro ya preguntaron y respondieron, pero ¿por qué cuando pasa música, Red Hot Chili Peppers, mandan esa música genérica? Porque YouTube nos banea, nos saca del aire, nos deja fuera. Por cuestión de derechos, no podemos pasar las canciones en YouTube. Hubo un par de acordes de Aerosmith hace un mes y medio, suficientes como para que nos limpiaran por una semana, y por supuesto queremos conservar este canal. Después por supuesto vendrán los acuerdos, las negociaciones, pero es una radio que empezó el 9 de marzo, ni siquiera llegamos a los 2 meses, y hay cosas que por supuesto vamos construyendo. Ronda informativa, arranca usted, querido Mauro Ende. Hoy le hacemos de derecha a izquierda. Bueno, una visita que tiene sentido que suceda, pues es una visita diplomática que va a ser el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, al Vaticano. Mirá. Y se va a juntar con el Papa León XIV después de todo lo que pasó, ¿no? Todos los entredichos que tuvo con Donald Trump, para cimentar la relación, para intercambiar, por supuesto, en términos actuales. Probablemente haya alguna reprimenda del Papa, que sabe que mucho no tiene que perder con Marco Rubio. Y hay que sumar otro adimento. Marco Rubio es católico. Es católico, es hijo de cubanos, entonces tiene sentido que sea él el enviado a la Santa Sede para reparar, si se quiere, el vínculo con el Papa, al igual que, bueno, no puede decir que lo que hizo el rey Carlos III con Estados Unidos, también reparar los vínculos con Inglaterra, ¿no? Es como que Trump estuvo tirando para todos lados, sabe que ahora tiene que calmarse un poco, porque al fin y al cabo su gestión sigue todavía, así que mejor llevarse bien con los líderes mundiales. Eugemusio. Bueno, hay que registrarse en el registro nuevo para recibir los subsidios de luz y de gas si es que calificás. Y si es que no te anotaste antes. Atención con esto. ¿Por qué? Recuerdan que el régimen de subsidios cambió de esto del nivel 1, nivel 2, nivel 3 de ingresos a ¿tenés subsidios o no tenés subsidios? ¿Cuál es el parámetro? Que tu ingreso familiar sea de menos de 3 canastas básicas totales. Hoy ese monto está en 4.303.392 pesos. Es decir, si en tu núcleo familiar ganan menos de este monto, vos sos calificás para poder justamente tener subsidio a la luz y al gas. ¿Cómo se hace? Tenés que ingresar a www.subsidios-energia.argentina.gov.ar. Lo repito, subsidios-energia.argentina.gov.ar,
Y ahí hay un botoncito que dice inscribite al RECEF. RECEF es justamente este nuevo registro de subsidios. Antes se llamaba RACE, recuerden, ¿no? Que es justamente subsidios focalizados. Y ahí tenés que ir siguiendo los pasos y tenés que tener algún que otro numerito a mano, por ejemplo, el número de medidor, número de cliente de la empresa de distribuidora eléctrica o de gas, DNI, quill de cada integrante, una dirección de correo electrónico personal, bueno, varias cosas que te va a ir pidiendo y que están justamente puestos en la página para poder recibir los subsidios. Si vos ya estabas ingresado en lo que era el RACE, no tenés que volver a registrarte. Ya de por sí deberías tener el subsidio si cumplís con esta condición de que tu ingreso familiar sea de menos de 3 canastas básicas totales. Gracias, Euge. Ele. Es una última noticia, apareció el nene que era intensamente buscado en la provincia de Corrientes, este nene de 6 años, por el que se había activado el alerta Sofía. Ahora ya no se puede decir más el nombre ni mostrar más su carita, porque apenas aparece, se da de baja a esta alerta. La confirmación de su aparición la dio su abuelo, contó que se encontraba en el paraje El Duraznillo, lo encontró la policía de Corrientes tras un rastrillaje, estaba con su papá ya está detenido en este momento. Después de 2 días de angustia, el nene de 6 años que era intensamente buscado fue encontrado en las últimas horas en paraje Duraznillo, a unos 40 kilómetros de la ciudad correntina de Goya. Estaba junto a su padre, quien quedó detenido, y ahora empieza la investigación, ¿no? El padre se lo había llevado el fin de semana, había un encuentro familiar o grupal en una casa, y él queriendo increpar a su exmujer, mamá del nene, hubo un altercado, disparó contra un hombre y se llevó al menor, que desde ese día, desde el domingo, estaba siendo intensamente buscado, pero ahora, bueno, repetimos, la noticia es que apareció. Muy buena noticia. Barbie. Comenzó y se puso en marcha ya el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata en la edición 41, que será entre el 5 y el 15 de noviembre. Falta un montón, me van a decir. Bueno, claro, pero desde ayer ya se pueden inscribir películas, cortometrajes, hasta 40 minutos máximo, largometrajes, más de 60 minutos es considerado largometraje, para competencias nacionales e internacionales. Siempre desde esta gestión de Milei ha sido todo un tema de debate, ¿no? El Festival de Cine, que es categoría A, que es de las primeras categorías que la FIAP da como importancia, porque es el único en Latinoamérica que tiene. Son pocos en el mundo. Son los que, bueno, llevan películas que luego pueden ser nominadas al Oscar y que además tienen los mejores estrenos antes de llegar a salas. Del 5 al 15 de noviembre, para quienes gusten de este festival, ya saben que Mar del Plata ya se viste de fiesta para esta nueva edición. ¿Tenemos alguna estrella rutilante confirmada? Todavía no. Todavía Esas no. cosas se gestionan con tanto tiempo, pero allá y entonces quedaron Sofía Loren, Marcello Mastroianni, que venían no solamente de visita, sino también oficiaban como jurados internacionales. Ahora la cosa fue un poquito hacia abajo, ¿no? Fue muy, muy grosso el Festival de Mar del Plata. Muy. Lamentablemente ha perdido el brillo con el paso del tiempo. Tiene que ver también con la crisis económica y lo que se puede costear como inversión para este festival, que es tan importante no solo para la Argentina, sino para el resto del mundo. 11 y 18 en toda la República Argentina. Ayer el unicornio francés Víctor Wembanyama, 2 metros 28, jugador de San Antonio Spurs, batió un récord en la derrota de su equipo, San Antonio ante Minnesota, primer duelo de semis de Conferencia Oeste. 12 bloqueos. Nunca en la postemporada alguien había tenido 12 tapones. No le alcanzó, casi llega a un cuádruple doble, porque tuvo doble dígito en puntos, rebotes y bloqueos. No tuvo en asistencias, pero fue fundamental el último periodo de Anthony Edwards, que no había jugado los últimos partidos de la serie anterior de Minnesota contra Denver. En Minnesota está en el cuerpo técnico Pablo Prigioni, entrenador del seleccionado argentino, y ayer entró de suplente y en el último cuarto demostró de qué está hecho. Así que Minnesota ganó en San Antonio el primer partido de la serie, y también arrancó la otra semi del este con triunfo cómodo de los Knicks, que vienen de ganar por amplio margen contra Atlanta en el sexto juego y de arrancar muy bien la serie en el Garden contra Cleveland. Está 1-0 arriba New York, que ha superado los 70 puntos en las últimas
2 primeras mitades. El primer tiempo contra Atlanta en el 6º juego, que ganó por paliza, y ayer que también ganó por amplio margen en el comienzo de las semifinales. Hoy tenemos un gran plato entre Oklahoma City Thunder y Los Ángeles Lakers, y también la otra semi del este ya después de muchas series que terminaron en 7 partidos. Por ejemplo, la victoria de Detroit contra Orlando y la derrota de Boston en el último juego también. Así que hoy tenemos la presentación de los Pistons, que fueron los mejores en la conferencia este y que pasaron de ronda al mejor de 7, ya hace unos años que también la primera instancia, el mejor de 7, antes era el mejor de 5 y era la única que podías ganar con 3 victorias. Ahora no, todas las series se ganan con 4 triunfos. El mundo de hoy. Internacionales en No Somos Nadie. Señor Mauro Embe, ¿cuál es el tema más importante en desarrollo de la mañana? Bien, habíamos dicho que Medio Oriente se encuentra en un momento muy pero muy tenso, de hecho el más tenso desde que se anunció a principios de abril el cese al fuego entre Estados Unidos e Irán. Habíamos dicho ya ayer que comenzó el día lunes una operación que Donald Trump llamó Proyecto Libertad. Es interesante porque el nombre proyecto y no operación, porque eso le da en términos retóricos un margen de maniobrabilidad mayor frente al Congreso. No recordemos que tiene el presidente de Estados Unidos 60 días, según la jurisprudencia norteamericana, para llevar a cabo operaciones de guerra, y en este caso, al ser un proyecto y no una operación, quizás puede defenderlo de esa manera. ¿Quién compareció hoy frente a los medios? Pete Hegseth, el secretario de Guerra, como ya lo habíamos mencionado, diciendo, justamente, reafirmándolo, esta es una operación de escolta temporal y defensiva y se mantiene el alto el fuego. ¿Qué es lo que pasó ayer y por qué decimos que hubo una pequeña escalada? El CENTCOM, el Comando Central de los Estados Unidos, que está en el Mar Arábigo, dijo que dos navíos lograron cruzar el estrecho Hormuz con escolta estadounidense, que es básicamente lo que están buscando, que destruyó 6 lanchas iraníes. Recordemos que la marina iraní no miente, Trump, cuando dice que está en el fondo del mar, pero siguen teniendo lancha, ¿no? Esas lanchas como la Guardia Costera, vieron que tienen que generar ese tipo de lancha, la prefectura también, ese tipo de lancha que fueron hundidas según lo que dice el Comando Central de los Estados Unidos, y que Irán también atacó directamente y por primera vez desde el cese al fuego a Emiratos Árabes Unidos, enviando misiles, drones y otro tipo de proyectiles, junto también a un crucero, perdón, a una embarcación comercial surcoreana. No, por eso ahí aprovechó Donald Trump en su propia red social La Verdad, o Truth, ¿no? como siempre lo llama él. Social Truth. Sí, exactamente, Social Truth, la verdad social. La verdad social. Donde dice, bueno, ya que atacó un navío de Corea del Sur, ¿por qué no se suma, ¿no? a la operación en Medio Oriente? Y supuestamente Corea del Sur lo esté evaluando. No creo que se sume, pero tienen que decir que lo esté evaluando porque al fin y al cabo fue un barco de bandera surcoreana el que fue atacado. ¿Por qué es importante también el ataque a Emiratos Árabes Unidos? Porque Emiratos Árabes no solo es el país más beligerante del Golfo contra Irán hoy en día, es el que más presionaba para seguir la operación militar, incluso más que Arabia Saudita, sino porque se fue el OPEP también, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, jugándosela solo, diciendo no vamos con esto. Es como hay muchos analistas que dicen que es una independencia de Emiratos Árabes Unidos respecto de Arabia Saudita, cosa que no ha pasado desde la fundación de esos estados prácticamente, y que hoy se la juegan solos. Bueno, entonces Irán sabe que los puede atacar y que necesariamente todo el resto de la península no va a ir con ellos porque están, si se quiere, distanciados por lo que pasó. Donald Trump, en ese sentido, cuando argumenta por qué sigue la guerra, o por qué, ya no guerra, ¿no? Porque si lo dice se estaría quemando a sí mismo, por qué sigue la operación y por qué sigue el bloqueo, dijo lo siguiente. Como que tenemos una guerra ahora mismo y llevamos como, ¿qué? 6 semanas. Dijeron, ¿por qué tardan tanto? Estuvimos en Vietnam 19 años. Estuvimos en Irak durante muchos años, 10 o 12 años. Estamos en todas esas guerras diferentes. Corea 7 años. Ni siquiera mencionaría la Segunda Guerra Mundial. Esta es más grande. Pero si tuvieras a la persona equivocada aquí arriba, estarías en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué está diciendo? Esto tarda. ¿No? Esto tarda. Cuando habla de persona equivocada, habla de él. Claro, o sea, si no estuviera él, estaría en la Tercera Guerra Mundial. Él es la persona correcta. Exactamente. The chosen one. Sí, y además se lo vio muy, pero muy cansado. Está cansado. No creo que ebrio, pero sí cansado. Nunca lo vi así.
Estaba muy cansado en esa conferencia de prensa que dio, en realidad fue un evento, ¿no? Muy, pero muy cansado. Y dijo, bueno, tuvimos en Irak 19 años, me preguntan a mí por 6 semanas. Tuvimos en Irak 12 años y me están diciendo a mí por 6 semanas, digo. Además de que la misma... En comparación no es nada. Claro. Sí, en el mismo lugar llamó a lo de Irán una mini war, una mini guerra. Sí. Algo chiquitito, que no tiene mucha importancia y si no fuera por él, estarían entonces en la Tercera Guerra Mundial. ¿Qué pasa con las empresas navieras? No quieren cruzar el Estrecho de Hormuz. Porque no es que no confíen necesariamente en la protección que le puedan brindar los destructores estadounidenses, es que no confían en que Irán no les dispare. Y si no confían en que Irán les dispare, hay que sumar, como ya dijimos, que las empresas aseguradoras no le van a vender un seguro, y si lo venden, va a ser carísimo el seguro para poder cruzar el Estrecho de Hormuz. Por eso es más una cuestión de deseo y una cuestión, si se quiere, simbólica lo que está haciendo Trump, porque pero muy pocos barcos quieren cruzar, porque al día de hoy cruzaron 11 barcos nada más. O sea, pese a todas las declaraciones que dijeron que ya está abierto, el Estrecho de Hormuz, los barcos no cruzan y hay alrededor de 350 esperando, me parece, una cosa así. Barcos esperando cruzar el Estrecho de Hormuz que están totalmente detenidos. Una cuestión importante y para cerrar. Scott Bessent, nuestro amigo Scott Bessent, el casi funcionario argentino el año pasado, secretario del Tesoro, le tiró hizo una declaración contra China, porque dice, bueno, quizás China pueda ayudar a que Irán abra el Estrecho de Hormuz. No hay que recordar que China compra el 90% de las exportaciones de energía iraníes. Y sumado a eso, le impuso sanciones a las refinerías tetera chinas. ¿Cuáles son estas refinerías tetera o teapot chinas? ¿Qué pasó? Hace algunas décadas empezaron a funcionar refinerías en muy mal estado, con componentes muy obsoletos, por fuera de las grandes estatales chinas a refinar el petróleo crudo que compraban en el exterior. Con el paso del tiempo, China las nacionalizó, o en realidad más que nacionalizarlas, le dio la licencia para producir, y hoy en día las refinerías tetera, que son chiquitas, muy rudimentarias, son el 20% de la refinación total de China. O sea, lograron tener una importancia muy pero muy grande, y que hizo el Departamento del Tesoro, la sancionó. ¿Okay? La sancionó sabiendo que eso puede llevar a que China fuerce a Irán a liberar el Estrecho de Hormuz. Y hay que recordar lo siguiente también. Donald Trump debería visitar China a mediados de mayo. Claro. Y reunirse con Xi Jinping. De hecho, para hablar de Xi Jinping, también tuvo comentarios en la reunión de ayer. Los planes de inteligencia artificial que estamos haciendo y estamos liderando frente a China en inteligencia artificial. Y voy a ver al presidente Xi en 2 semanas. Tengo ganas de que llegue ese momento, pero le diré que estamos liderando. Tenemos una competencia amistosa, tenemos una competencia muy amistosa. De nuevo, Trump no le tiene miedo a China. Él va a ir. Pero Trump mete aranceles de 145% y después negocia. Sí, siempre golpea y después negocia. A veces de forma militar, a veces de forma comercial. Yo pero creo que así. Igual a China le tiene un respeto que a otros países no le tiene. Lo sabe, que no lo sabe. Y hace bien, habla Sí, por bien supuesto. de Trump, o sea, más allá de lo que diga y de cómo se comporta y el mensaje público que da, Trump sabe que si bien hay una parte en la que compite con China, el mundo necesita una armonía o un principio de acuerdo en 2 o 3 puntos básicos entre China y Estados Unidos. Es que así lo entiende, por eso él va directamente con el presidente de China, con Xi Jinping, y dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿No podemos hablar? Es como, entendemos los dos el juego, pero sabemos jugar con las reglas nuestras. Exactamente. Pero el juego es el mismo. 11:28 en toda la República Argentina.
con la gran colaboración de Kate Pearson, la cantante de The B-52s. Linda definición tenemos en la Premier. Ayer, tras el triunfo de Arsenal, debía ganar Manchester City para quedar -3 con un partido menos. Ganaba 1-0. Everton se le puso 3-1 y terminó empatándolo en la última jugada con Donnarumma yendo a buscar el cabezazo. Metió un golazo Doku, el belga, el roscazo al ángulo. En Bélgica le dicen Doku, pero todo el mundo acá lo conoce como Doku. Y Arsenal tiene 5 puntos de ventaja, pero City con un partido menos. Y me da la sensación de que algún giro más va a tener, que no va a ser cartón lleno Arsenal y que todavía no está firme la tendencia, más allá de una ventaja que tiene con 3 fechas por jugarse, 4 para Manchester City de esos 5 puntos. Hoy Arsenal juega la vuelta de la semi de Champions. Hace 20 años llegaba a la final. Perdía contra el Barcelona de Rijkaard, donde estaban en el plantel Lionel Messi y Maxi López. Ganó Barcelona 2-1 la final. Y Arsenal jugaba la semi contra Villarreal, en la que Román tiene la chance de llevar la definición a la prórroga, patea el penal y se lo ataja Jens Papelito Lehmann, que después nos amargaría en el Mundial de ese mismo año, un par de meses más tarde en Alemania. Bueno, a 20 años de aquella final de Arsenal, que perdió con Barcelona, Arsenal quiere regresar a la instancia decisiva, y esto decía Mikel Arteta, su entrenador: el rival será Atlético de Madrid. Creo que de la manera que compiten, que juegan y el deseo que tienen de ganar, me han demostrado todo el año que hay que confiar en ellos. Y esa convicción me viene por lo que veo y por lo que siento. Y mañana será un partido diferente, pero estamos preparados para jugarlo, estamos preparados para competirlo y sobre todo para ganarlo. Mañana harán algo, iniciarán con unos, acabarán con otros, lo mismo que tenemos nosotros, el mismo problema que tienen ellos. Nos adaptaremos como siempre y llevaremos el partido donde creemos que es mejor para nosotros. 1-1 la ida con los penales de Gyökeres y Julián Álvarez. Temporadón de Arsenal, por supuesto, todos esperamos que corone, pero jugó la final de la Carabao Cup, la Copa de la Liga. Está primero y comandó la Premier durante gran parte del desarrollo y está en semis de Champions tras un empate en el primer partido. Atlético de Madrid tiene otros planes. Atlético de Madrid jugó 2 finales de Champions con Simeone, 2014 y 2016. Quedó muy lejos en la liga. Incluso hoy el tercero es Villarreal, en una liga dominada por Barcelona. Con el empate el próximo domingo en el Camp Nou se consagrará campeón ante Real Madrid. Perdió la final de la Copa del Rey contra Real Sociedad, donde partía como favorito. Tiene en la Champions la gran oportunidad para, más que maquillar, engrandecer una temporada que en el plano doméstico ha estado por debajo de las expectativas. Simeone, que dice una verdad irrefutable. Está claro que el fútbol pasa por los jugadores y nosotros necesitamos gestionar de la mejor manera sus emociones para que lleguen de la mejor manera al juego. Después podemos darle vuelta que esta idea, esta otra idea, y el partido cambia apenas empieza. Entonces creo que la experiencia y el tiempo te da más calma, que no es pasividad, pero sí es calma, y obviamente la paz para enfrentar un partido como el que vamos a enfrentar mañana. Intentaremos jugar el partido que se necesita jugar, con la intensidad y la capacidad de entendimiento que el partido pide. Ojalá que la jerarquía de los futbolistas eleve el rendimiento del equipo. Tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos convencidos y seguros de lo que queremos en cuanto al partido, y después obviamente no dependerá de nosotros, seguramente solamente el resultado. 11:36 en toda la República Argentina. En un rato hablamos de lo que es hoy un martes con mucha actividad con la Copa Libertadores de América y también la Copa Sudamericana. Barbie Arroyo, trajiste un temón que vamos a participar todos en tu desarrollo. Está muy bien. Hay series que provocan adicción, ¿no? En el término tranquilo de la palabra, en donde uno empieza a ver y quiere maratonearlas. El famoso binge watching. Claro, porque algunas tienen episodios cortos en donde podés ver 30, 40 minutos y 2 o 3 capítulos en una noche. Otros son más extensos y ahí es, bueno, nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir porque hablamos de lo que sucede cuando se elige en casa, en pareja,
ver una serie y continuar viéndola juntos. Pero ¿qué pasa cuando la otra persona no está y uno está ocioso, cenó y dice, yo quiero seguir viendo, ¿por qué tengo que esperar? Y ahí se produce el conflicto, porque uno avanza un capítulo decisivo, nunca concluir la temporada. Eso no, eso ya es terrible. Eso nos lleva ya a una cosa medio de división de bienes. Pero si estás planteando infidelidad por ver un capítulo. Y se toma como un... Terminar la temporada sería la declaración de guerra. Más o menos. Para Trump sería Divorcio. una declaración de guerra. Sí. Exacto. No sé qué series a ustedes les ha provocado cierta pasión, porque hay un ranking hecho. Por ejemplo, entre las argentinas está En el Barro 2, que además, con el contenido, esa cuota de erotismo que ha tenido, a veces no se deja que uno lo vea solo en casa. Claro. Porque pueden sentir una llama, ¿no? Ahí entra absolutamente de acuerdo. Y ahí te puedo tomar el debate. Bien, bien. Ahí me parece más interesante porque no solo se trata de ver una serie, sino de reaccionar, Ahí está. Qué lindo. de proponerle al otro y que el otro no acepte, hacerlo por tu cuenta y que el otro no se entere, hacerlo por tu No cuenta quería y llegar que tan el lejos, otro pero se bueno. entere. No, pero vos querés, vamos a debatir algo que puede pasar. Sí, por no ver el quinto capítulo El de una serie. Encargado, que es otra serie, No, pero es distinto. cualquiera, que se cualquiera, dispara para o sea, otro lado. Para mí, ver un capítulo de la serie sin pareja Sí. no debería ser ni considerado causa. Yo te declaro la falta de mérito, el sobreseimiento. No hay causa. Falta de que la lealtad. justicia Falta de lealtad. tampoco, que la justicia se ocupe de cosas importantes. Ahora, si la serie incluye otro comportamiento, Claro, que puede provocar. ahí ya, te cortaste solo. Exacto, ahí vamos. No me dijiste. Claro. Estaba durmiendo. Hubieras hecho lo que querías solo, no me molestes. Ok. Distintas reacciones posibles. Bueno, entre las series internacionales, Morir de Placer es otra, no sé si la vieron. No. Es muy interesante. Ya hace un tiempito que se estrenó, tiene 8 episodios. Michelle Williams, la actriz que ha sido la viuda de Heath Ledger en su momento, Claro. está en Disney. Es una mujer que lleva 15 años casada, le detectan un cáncer de mama en un estadio ya terminal. Y dice, y yo hace 15 años que estoy con este señor, quiero descubrir otras cosas, otros placeres de la vida. Concluye su matrimonio en uno de los peores momentos suyos de salud, de vulnerabilidad, y se alía con una amiga que la acompaña a todas las sesiones de quimioterapia, pero a la vez en sus aventuras. Quiere conocer todo, distintos tipos de cuestiones, Ajá. y allí, bueno, hace toda una exploración que también puede provocar Ok. reacciones en casa. En casa, perfecto. ¿Es una serie adictiva? Sí, de es media breve. hora. Sí, no tiene Bien. muchos minutos y son 8 episodios y uno las puede ver. No va a tener segunda temporada, como imaginarán. Pero bueno, es interesante como para ver. No sé si hay alguno, Mauro, vos habías dicho que te pasó en tu casa. Sí, me pasó recientemente, o sea, son más comentarios que enojos o infidelidades, entre comillas. Me pasó con El Caballero de los Siete Reinos, que ese spin-off de Game of Thrones, que la vi solo primero y después la vi con mi novia también. Me dije, pero me hubieses esperado para verla conmigo. Hay un reproche. Con otra sí, nos pasó, bueno, con El Encargado 1, que nos reenganchamos, también creo que me adelanté en un capítulo y eso no había gustado. Y Entrevías. Entrevías, la la serie, española. sí, la serie española, Muy creo bien. que un capítulo más y después no lo volví a hacer. Y se suspendía el No lo matrimonio. volviste a hacer. No, lo porque olvidaste Entrevías, sobre todo las primeras temporadas, es espectacular. Pero, ¿ustedes viven juntos? Vivimos juntos, sí. Ok. Sí, vivimos juntos. No, claro, sí, si no se vive juntos Claro, es ahí más es difícil. distinto. Más difícil. Voy a plantear un escenario distinto, alternativo. Ok, por supuesto. Hay algunas series que estrenan un capítulo por semana, Es cierto. que no te dan todas juntas. Y había que esperar, por ejemplo, para ver This Is Us. The Pitt. Sí, Eh, de Pitt. The Pitt. Sí. Los jueves estábamos como locos esperando. Amigos y Vecinos, la de También. John Hamm, es los viernes, el día de estreno. Euforia. Claro. Ahí ya no es binge watching porque no tenés No. toda la serie junta Excepto en la que plataforma. esperes que se estrenen todos los episodios y empezamos a verlo. No hay chance. No hay chance. La ansiedad no permite. Y sí, querés ser parte de la conversación de, che, ¿viste el último capítulo? O sea, Claro. un poco de esa ritualidad que está buena porque te genera un debate semana a semana también. La serie estrena su capítulo el miércoles. Ujú. Una de las dos partes no puede el miércoles.
No, hay que suspender cualquier encuentro social cuando es el estreno. No. Pero es el cumpleaños Ah, de un amigo, de un familiar. vamos juntos, Juego a la pelota. ¿no? Ah, O sea, lo que quieras. Lo que quieras. Lo que sea. claro. Es un día y es el día del estreno. Hay que esperar. No, hay que esperar. Igual yo he hecho la de ver, Y no contar. verlo, y cuando decimos, no sé, si es el miércoles, ¿no? Viernes estamos los dos juntos, bueno, vamos a verla. Ay, mirá esta parte. No, y ya te porque mandás la al viste. frente, Claro. te mandás Claro. al frente Claro, sola. ok. Y yo ya la vi. Eso lo suelo hacer. Eso lo suelo hacer. El Graf Pero- pregunta, ¿infidelidad seguir una serie sin tu pareja? La respuesta es claramente no. No. Es un Ok. montón si entramos en ese territorio. Sí, o sea, Es como, van a empezar a entrar otras cuestiones también como infidelidad. Es verdad, Claro. es verdad. Sí. claro. Claro, Es que, bueno, que está son bien, es un más debate. atendibles Claro. que ver un capítulos o terminar. Último capítulo de temporada, ahí te lo acepto. Bueno, sí, claro, porque era algo Bueno, pero- esperado por ambos. El último, si la serie se vio compartida, te la tomo, pero no infidelidad. Bueno, está Eh. bien, depende del carácter de cada uno, ¿no? Algunos. ¿Vos lo considerás No. una infidelidad? No, bueno, yo tengo la excusa que lo veo por trabajo. Tengo Claro, que ver todo. a ver. Claro, ahí está. bien Ahí jugado, ya no hay. Bien jugado. No hay Bien. reclamos. No me puedo atrasar. No, tal Claro. cual. Tengo que estar bien. el día. Pero bueno, cada uno en su casa pone las reglas. Muchas gracias, Barbie Arroyo. Son las 11:43 en toda la República Argentina.
pie a las 11:47. El centro del día pide equilibrio. No somos nadie. Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. Me gustó mucho una nota que publicó Patricio Hernández sobre la conversación en la que Javier Milei es el principal protagonista. Patricio Hernández es consultor político, politólogo, CEO de la consultora Método, con H entre la T y la O, y hace una construcción muy interesante respecto de lo que es la centralidad del presidente en redes, su principal activo y su principal vía de comunicación. Analizaron en la consultora Método más de 326 millones de menciones en Facebook, Twitter, Instagram y también YouTube. ¿Cuántas? 326 millones. Dios mío. O 326 millones de menciones. Desde que llegó a la Casa Rosada, dice Patricio en la columna, dejó de exponerse al debate en los términos en que lo hacía antes. Ya no discute, emite, y como tampoco cuenta aún con una red territorial clásica, gobernadores, intendentes, una estructura propia extendida, entender cómo funciona su imagen y sobre todo su narrativa sigue siendo indispensable para entender su poder. Por eso mirar la conversación digital no es una moda metodológica, es analizar una de las fuentes originales de su legitimidad. Bueno, son 326 millones de menciones en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Mantiene la centralidad del presidente, pero pierde volumen. Sigue siendo por lejos el principal organizador de la conversación política argentina, aunque ya no con la misma potencia expansiva. En el primer trimestre de 2024 reunió 39 millones de menciones. En el primero de 2026, 18 millones. En 2 años perdió más de la mitad del volumen de conversación que había logrado en el arranque de su presidencia. Igual son números altísimos. Sí. Altísimos. El propio Patricio dice, no significa que haya dejado de importar. Significa algo bastante más sutil. Importa de otra manera. Sigue en el centro, pero ya no irradia con la misma fuerza. Su conversación ya no crece, se defiende para sostenerse. Y eso es relevante porque el mileísmo fue desde el principio una experiencia de intensidad. No solo una oferta electoral, sino también una forma de energía, una máquina de atención. Vamos al segundo elemento. En abril del 26, la conversación sobre el presidente muestra 44% de positividad y 56% de negatividad, que es el peor saldo desde que asumió. Igual es un numerazo, 44% de positividad. Todo gobierno acumula desgaste. Todo oficialismo que ajusta, confronta y decepciona empieza a pagar costos. Pero acá, dice Patricio, conviene ir un paso más allá. Porque aún en ese contexto, el nivel de positividad que conserva sigue siendo muy alto, como les decía. No hay fervor, pero tampoco intemperie. Hay malestar, rechazo, pero aún persiste una afinidad o necesidad en una parte nada despreciable de la sociedad. La publicó en La Nación. Y el título de Javier Milei, el presidente de la conversación cansada. La oposición sigue sin capitalizarlo. Cristina Fernández registra 2 millones de menciones y 60% de negatividad. Kicillof 1.8 y también 60% de negatividad. Mauricio Macri tiene más protagonismo, pero también por situaciones de su vida personal, además de su protagonismo político. Y los outsiders generan un volumen muy bajo. ¿Saben cuánto genera Dante Gebel? ¿Cuánto? 200.000 menciones. Nada. Nada. No, no es nada. Nada. Y mirá que hizo una gira mediática recontra importante. Sí. Yo creo que es una instalación que viene de arriba hacia abajo, la de Milei fue de abajo hacia arriba y por eso fue imparable. Y no hay ninguna forma de comparar el
fenómeno Milei con lo que es una intención más de arriba hacia abajo. Ese dato ayuda a leer al fenómeno Milei de mejor manera. El oficialismo se desgasta, pero enfrente no aparece una fuerza que absorba con claridad ese desgaste y lo convierta en alternativa. El sistema político argentino hoy parece más apto para registrar malestar que para producir reemplazo. El cuadro se vuelve aún más nítido cuando se observa de qué se habla alrededor de Milei. El primero es Donald Trump, 7 millones de menciones. Ese volumen sugiere algo más que afinidad ideológica. Para una parte de la conversación pública, el gobierno argentino aparece cada vez más ligado a la validación política y simbólica que llega desde Washington. No solo es alineamiento, sino también dependencia narrativa. Es el 16º viaje de Milei a Estados Unidos, el que va a ser hoy. El mileísmo conserva centralidad local, pero una parte del país empieza a leerlo como un oficialismo que mira demasiado hacia afuera para sostener su autoridad hacia adentro. Y después es el caso Adorni. Con Libra, Andis, corrupción, pero lo de Adorni es porque se trata de una de las caras más expuestas del dispositivo narrativo oficial, dice Patricio. Y ahí se produjo una reversión de imagen positiva, negativa, de una velocidad inhabitual. Solo hay un antecedente en términos de volumen: Alberto Fernández. La diferencia es que en el caso de Adorni ocurrió mucho más rápido. Y dice Patricio, yo estoy de acuerdo, no habla solo de él, sino de una conversación pública que empezó a castigar con menos paciencia y de un gobierno al que ya no le es tan fácil blindar a sus propios intérpretes. Y la otra parte es la economía. Inflación, reforma laboral, pobreza, jubilaciones, salarios, desempleos van generando un volumen de conversación que, y me encanta lo que pone acá, tiene una importancia especial en redes, donde todavía predomina esta exhibición aspiracional. La vida mejorada, la imagen deseable, el éxito, de esto hablábamos hace poquito, aunque fuera transitorio o prestado. Cuando la economía también se mete ahí, cuando atraviesa ese espacio donde las personas suelen disimular sus carencias y exagerar sus logros, en las redes somos todos fenómenos, el problema deja de ser técnico para pasar a ser anímico. Y como conclusiones, el mileísmo empieza a enfrentar una combinación más corrosiva, menos volumen, más negatividad, un malestar económico íntimo y una sospecha moral que ya no parece un episodio aislado. Mientras tanto, la oposición no enciende, outsiders no existen, y todo esto da como resultado una conversación más bien sobre el desgaste y no, aún con una demanda de cambio, a una conversación de relevo. Sigue siendo el centro de la escena, pero empiezan a surgir problemas respecto de su gravitación. Central, lo dice Patricio, es aquello que obliga a mirar. Gravitante es aquello que aún logra ordenar el deseo. Lo que piensa insinuarse en la conversación pública es que Milei conserva lo primero, la centralidad, pero ya no está tan claro que mantenga intacta la segunda. Hay una centralidad herida. El presidente ocupa el centro del tablero, pero ya no con la misma capacidad de contagiar, expandir o prometer. Y la sociedad lo mira desde la incomodidad, la sospecha, el cansancio. También hay un sector incondicional al presidente, y la oposición frente a esto no encuentra la manera de parecerse al futuro. La política argentina, mientras tanto, todavía no termina de registrar este cambio de clima. La conversación digital sí. Empieza a decir algo bastante más incómodo. El libertarismo empieza a perder esa característica tan propia como decisiva que alguna vez tuvo de sobra. ¿Y cuál es? El entusiasmo. Es muy interesante, lo pueden leer en La Nación. Patricio es politólogo y CEO de la consultora Método, y el título es Javier Milei, el presidente de la conversación cansada. Y me encanta el término conversación cansada, porque hasta lo podríamos aplicar para el fútbol también en otro momento. Hay como una conversación cansada. Todos, incluso los que están bancando la parada y dicen, no. Hay que seguir, hay que defender, hablar de las iras, hablar de Pichirilo,
tratando tratar de de, desviar. viste, buscar cierto combate digital que por lo menos saque del foco lo que hoy distraer, es claro. Adorni, por ejemplo. Bueno, el cansancio o el hartazgo también es lo que se analiza que llevó también a que el voto vaya para el lado de Milei, Claro, ¿no? Del pero hartazgo pues de Milei otra... generaba energía, entusiasmo. ¿sí? Y están causando lo mismo que llevó a que lo voten a él. Porque yo creo que también tiene que ver con una época. Total. Con la rebelión del público, con el enojo, con las redes, con la intensidad con la que se vive y también con lo efímero que es. Es tan intenso como efímero. Muy, muy interesante lo que escribe Patricio Hernández, politólogo. Lo pueden leer en La Nación, aunque hicimos un análisis y una descripción bastante completa de esta nota, cuyo título es El presidente de la conversación cansada. Now. No somos nadie. Por Now 97.9.
12:02 en toda la República Argentina. Arrancamos la tercera hora de este programa. Estamos hasta las 14 aquí en No Somos Nadie, 979now.com para vernos en todo el mundo. Canal de YouTube, canal de Twitch, @979now, 1180 600 979 nuestro WhatsApp. Nos puedes ver por la aplicación para Android y también para iOS. Nos puedes escuchar, nos puedes ver. Y también en el canal 85 de Flow y en el de la TDA 1.21, ¿no? Es así, el de la TDA. Y si la estoy pifiando... 21.1. 21.1. Me equivoqué en un dígito, pero también estamos en la televisión digital abierta, en la TDA. Vamos a ver si lo ponemos acá en el papelito donde tenemos todas las redes, porque a veces la memoria no nos ayuda o nos juega una pequeña mala pasada. La ronda informativa de las 12 va a arrancar de izquierda a derecha, así que Barbie Arroyo, te toca a vos. Bueno, vamos a hablar de teatro. Este jueves, pasado mañana, debuta en el multiteatro Secreto en la Montaña. ¿Se acuerdan ustedes, no? La película. Exacto. Bueno, recién lo mencionábamos a Heath Ledger, a Jake Gyllenhaal. Bueno, ahora es Benjamín Vicuña y Esteban Lamote. Que habían puesto una foto de anunciando este estreno que había traído un poco de controversia en redes. Es un parejón. Claro, pero muchos cuando vieron... Chapo. Javier Dolte, su director, fue quien los eligió junto Parejón. con Adrián Suar y toda la producción que forma parte allí en Preludio, que eligieron a ellos dos. Marcos Carnevale tomó el guión original, lo adaptó. Si bien la acción sucede en las montañas de Estados Unidos, pero bueno, en este caso va a estar adaptado, por supuesto, para nuestro público. No te vas a enamorar de quien quieras. Es el lema de aquella historia de amor en un western, ¿no? Entre estos dos hombres de campo, estos dos cowboys. Y muchos cuando vieron el afiche dijeron, esto es una fake news, es algo hecho por guía. No, porque claro, ambos son galanes, ¿no? Claro. Lo hemos visto. A los dos incluso en Envidiosa. Sí. A Esteban Lamote, en Matías, el rol principal, que ahora ya terminó con la 4ª temporada. En el caso de Vicuña, bueno, es Nico, este galán que llega ahí a erosionar la pareja entre ellos, o sea, son compañeros, han trabajado juntos. También Vicuña viene de hacer la película Felicidades con Alex de la Iglesia, en donde Suar también es el protagonista, y ellos han hecho esa misma obra teatral hace un par de años. ¿Es Benjamín Vicuña el actor que más está trabajando en este momento entre películas, teatro, Hay muchos series? Hijos que dar de comer. Como 5. Pero es impresionante la cantidad de cosas que hace. No para. Pero él lo reconoce, que tiene que ver con eso también. Me dieron ganas de ver El Resto Bien. Ah, sí, te va a encantar. Después contame. La voy a ver. Sí, que está en Flow, que es una serie corta también, que habla de la andropausia, ¿no? De este hombre que le ha llegado también 5 hijos, una mujer ahí con un bebito, le modificó todo. Pero bueno, volviendo a Secreto en la Montaña, es el amor entre dos hombres, ¿no? Algo que cuando se estrenó la película causó cierta polémica. Ahora, bueno, cuando se estrene a partir del jueves, está a 45.000 pesos la entrada más económica allí en el multiteatro. Bueno, la crítica contará a ver de qué se trata, si está bien esta historia de amor, si es creíble, porque como decíamos son dos galanes, o si, bueno, no trascenderá como pasa con otras piezas teatrales de la Avenida Corrientes. Ajá, pero... Gusta, pinta ¿no? Bien, ¿eh? Gusta la pareja. Sí, parejón. Sí. Y además el afiche está bien también. Y el morbo que también da, ¿no? Verlos a ellos en algún besito. No, está claro, muy porque bien. la otra foto era como más cariñosa entre ellos dos. Sí. Bueno, mientras sea creíble, ¿no? Mientras sea veraz, adelante. Eleonora Pérez Caresi. Tenemos que hablar de una nueva audiencia por el juicio de Diego Armando Maradona, por la muerte de Diego Armando Maradona. Hoy es el turno de los médicos forenses, Federico Corasaniti y Carlos Mauricio Casinelli. Ellos ya habían declarado en el primer juicio que quedó nulo. Ahora está declarando en este momento, que es el primero que empezó a declarar, Federico Corasaniti. Él es el jefe de la división de la morgue de San Isidro, que está sosteniendo básicamente lo mismo que sostuvo en la primera audiencia, que al llegar a la casa se encontró con un cuerpo edematizado, hinchado, generalizado, rigidez mandibular y espuma en la boca. Todos indicadores, según la explicación técnica que él está dando,
todos indicadores de que había un malestar y un cuadro clínico grave previo al fallecimiento. Recordemos que Casinelli, que es el otro médico forense que va a tener que declarar una vez que termine Carlos, ya había sostenido en aquella primera audiencia que especulaban que Maradona había tenido hasta 12 horas de agonía sin atención médica antes de que se concrete la muerte. Lo dejaron morir. Lo dejaron morir. Lo dejaron morir, es una certeza, y ahora, por supuesto, en el juicio se determinarán responsabilidades y se establecerán condenas, sí. Pero el hecho es que lo dejaron morir. La muerte de Diego era evitable, era claramente evitable. De hecho, estos testimonios de hoy son muy importantes porque una de las defensas de los imputados es que esa hinchazón que tenía Maradona había sido post-mortem. Entonces, lo que ellos están constatando técnicamente y científicamente es que no, que todos esos eran parámetros que te indicaban lo contrario, que Maradona estaba atravesando un cuadro grave que no estaba siendo atendido. Euge Mucio. La UBA, los médicos y profesores de la Universidad de Buenos Aires alertaron sobre las partidas presupuestarias del gobierno nacional que no se están ejecutando y que afectan directamente a los hospitales universitarios de la UBA. Son 80.000 millones de pesos para este primer cuatrimestre del 2026 que deberían ser ejecutados. 80.000 para todo el año. Un cuarto de eso debería haber sido ejecutado, 20.000 millones de pesos, y que el gobierno cero, ningún monto ejecutó hasta entonces de la planilla hospitales. Son 6 hospitales universitarios que dependen justamente de la UBA y que están en riesgo, unos 700.000 pacientes entre los 6 hospitales. Así que hoy, de hecho, hicieron una conferencia de prensa en el que alertaron sobre este tema. Con mucha preocupación, ¿no? Porque son muchísimas atenciones las que se pierden y ponen en riesgo el funcionamiento justamente de hospitales públicos y que al mismo tiempo forman, ¿no? Porque forman a los médicos que están estudiando en la universidad más grande del país y una de las más prestigiosas incluso de Latinoamérica. Mauro Embe. Bueno, algo que se va a venir pronto seguramente, que es que Donald Trump finalmente va a retirar las tropas estadounidenses de sus aliados de la OTAN, sobre todo en este caso de Alemania, que amenazó con sacar 5.000 soldados, probablemente lo haga también con España y con Italia, ¿no? Algo que muestra el enojo de Trump con el continente europeo, y un continente europeo que también sabe que tiene que ganar independencia, y una de las referentes como Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que en su momento era amiga de Trump, incluso se mostraba muy unida, y ahora está más contrariada y dice, bueno, nosotros somos distintos y sabemos que tenemos que contar nuestra propia identidad. Mire, no sabría qué decirle qué va a pasar. Como le he dicho muchas veces, sabemos que de hace tiempo los Estados Unidos, discuten sobre una desvinculación de Europa, que es la razón por la cual pienso que nosotros debemos reforzar nuestra seguridad y debemos, crecer en nuestra capacidad de respuesta desde este punto de vista. Después de eso, claramente, es una elección que no depende de mí y que personalmente no compartiría. Pero hay algo que sí te quiero decir. Italia siempre ha mantenido sus compromisos, Italia ha mantenido todos los compromisos que ha suscrito, siempre lo ha hecho. Bueno, fíjense cómo en vez de decir Europa, dice Italia. Pero Giorgia Meloni se encolumna como una de las principales líderes europeas, hoy, creo yo, con el rey Carlos III. O sea, en importancia política y diplomática, Meloni y Carlos III están ahí palmo a palmo. Al igual que Pedro Sánchez juega su propio juego, pero parece más claro el de Meloni. Sí, porque Meloni trata de unir Europa. Pedro Sánchez va más con la cuestión de los gobiernos progresistas a nivel internacional que con Europa propiamente dicho. Hoy juega Boca a las 21, a las 9, transmisión de Telefe ante Barcelona en Guayaquil. Barcelona ya ha perdido de local contra Cruzeiro y la Católica, o sea que Boca tiene un escenario favorable para por lo menos traerse un punto. Yo creo que si suma los 3 prácticamente se blinda y hasta podría llegar a 15 si gana los partidos de local contra Cruzeiro y la Católica y ya pelear por el número 1 entre los 16 que se clasifican en la fase de grupos. Va a jugar Milton Jiménez por Vareiro expulsado, mal expulsado contra Cruzeiro. La decisión de Úbeda tiene que ver con, quién es el jugador más parecido por características a Vareiro. Jiménez. Podría haber jugado la carta Ceballos, pero eso habría
obligado a Merentiel a un rol más de faro que de satélite, de ser un delantero más estático que con movilidad, que es lo que distingue al uruguayo, y tiene cierta lógica la inclusión de Milton Jiménez para jugar de delantero, más allá del buen rendimiento de Ceballos de Santiago del Estero. Boca, si suma, va a quedar en zona de clasificación, porque entre Católica y Cruzeiro, si hay un ganador, va a quedar con 9, y como se distribuyen a través del desempate olímpico los goles y el saldo de goles entre los tres, Boca quedaría en zona de clasificación. Pero una victoria lo pondría en muy buena perspectiva. No es el único argentino que juega por la Libertadores. A las 9:30 juega Lanús contra Always Ready, el campeón de la Sudamericana y de la Recopa. El Granate está segundo. También hay un triple empate, Liga de Quito, Lanús y Mirasol, el equipo brasileño. Always Ready no tiene puntos, una situación muy parecida a la de Boca, pero tiene que ir a la altura. 4.000 metros casi, lugar complicado. Juega Central, que ganó los dos que jugó de local, ganó los dos que jugó de visitante y empató de local, pero marca la pauta en el grupo contra Independiente del Valle. Tiene 7 puntos, misma cantidad, pero acá, como empataron 0-0 en el partido que han jugado en Rosario, sí entran los otros resultados, y ahí Central tiene más 4 contra más 3 de Independiente del Valle. Partido importante para Central ante su público, frente a un equipo que no ha arrancado bien y que no ha sumado puntos en lo que va de la competición. Libertad perdió los 3 partidos, así que Boca, Lanús y Central por la Copa Libertadores. Juega San Lorenzo hoy, a las 11 de la noche contra Cuenca. ¿Llegás? Sí, ya verlo. Sí. Quizás me quedo dormido antes de lo cansado que estoy, pero... Va primero San Lorenzo con 5, Deportivo Cuenca con 4, Recoleta 3, Santos 2. Un grupo en el que puede pasar cualquier cosa. Hablamos de la Copa Sudamericana, el grupo D. Y va a jugar Deportivo Riestra de local ante Gremio por la Sudamericana. Gremio segundo con 4, Deportivo Riestra también tiene 4. Así que si gana Riestra podría avanzar en el objetivo de por lo menos llegar segundo y jugarse la chance de octavos contra un tercero de la Copa Libertadores, porque recordemos que en la Sudamericana solo se clasifica directamente octavos el ganador del grupo, y el segundo debe validarlo contra un tercero que baje de la Libertadores.
Girl, Garbage, sonando en No Somos Nadie. ¿Sabes qué cobertura médica eligen las principales empresas del país para cuidar la salud de sus colaboradores? Eligen William Hope, porque desde hace más de 50 años ofrecen un servicio de excelencia con los centros médicos y sanatorios más prestigiosos del país, consulta médica virtual las 24 horas, asistencia al viajero y odontología y ortodoncia sin límite de edad. Descubrilos en whope.com.ar, o sea, la W de William, hopecompleto.com.ar. William Hope es salud. Es un tema serio el que vamos a tocar. Muy serio. Figuritas. Ah, está tremendo el tema. No hay álbumes. No hay, es verdad. A veces hay que pagarlas cash, en efectivo. No puedes hacer pago con billetera virtual. Hay lugares donde te dicen no más de 10 paquetes. Hay un conflicto. Y es mucho si te dicen 10 paquetes, ¿eh? Yo tengo otro Sí. además. Porque hay hasta lugares donde te dicen... ¿Cuál? Parecen estampillas, cada vez más chiquititas. Vienen de ayer, compré y comparado con el último mundial, es, no sé, deben tener 4 centímetros de altura. Es una Son cosa... 980 figuritas porque son 48 equipos. Claro. Antes teníamos 32, aumentó un 50% la cantidad de equipos. Y todavía no están las listas, ¿no? De los... No. Lo que tenés son listas preliminares y a partir de las listas preliminares o de las formaciones más recientes se arma el álbum. Pero acá tenemos el fabricante, el distribuidor, el figuretero, que es un intermediario histórico que provee a los kioscos, y el kiosquero. Y los que peor la pasan son los kiosqueros. Porque vos vas con tu hijo o con tu hija. Papá, ¿me comprás figuritas? Dale, vamos. ¿Cuántos paquetes? 10. ¿Tenés el álbum? No. Bueno, vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Figurita del Mundial tiene? No. ¿El álbum? Tampoco. O sea, y hay una cuestión física. Vos tenés que ir al kiosco. Y algo tenés que llevar. No es algo que vos puedas pedir a través de aplicaciones. O sí, y ahí habría una anomalía. Hecho este diagnóstico, vamos a conversar con Ernesto Acuña, que es el vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la Argentina. Ernesto, Juan Pablo Barsky, soy todo el equipo. Buen día, ¿cómo va todo? ¿Cómo te va, Juan Pablo? Buen día para todos. Bueno, excelente el diagnóstico que hiciste. La realidad es un poquito tal cual vos lo comentaste. Pero bueno, estamos en un principio de solución, porque a partir de este jueves ya empiezan a llegarle las figuritas a través de la Cámara, a través de UCRA, la Unión de Kiosqueros República Argentina. Nosotros somos distribuidores de Panini y le vamos a empezar a entregar a los kioscos las figuritas a 1.500 pesos para que las puedan vender 2.000 pesos y que a la gente no le llegue más caro, y tratar de terminar con los especuladores. Vos lo graficaste perfectamente. La verdad que es lo que pasa siempre cuando hay un arranque. Las expectativas juegan con la pasión de los argentinos, pero bueno, se termina esto a partir del día jueves. De la UCRA, de la Unión de Kiosqueros República Argentina, empezamos a distribuir para todos los kiosqueros. La Cámara es abierta para todos los kiosqueros del país. Cualquiera puede comunicarse con nosotros, invitar figuritas, y nosotros se las acercamos, no importa en cualquier punto del país en donde esté, desde Tierra del Fuego a Jujuy, nosotros le vamos a enviar las figuritas y todos al mismo costo, ¿no? A 1.500 para que el sobre se pueda vender a 2.000 pesos. Ernesto, ¿y cuál era el problema? ¿Qué eslabones de la cadena se salteaban y de qué manera? Lo que vos graficaste perfectamente. Panini le vende figuritas a distribuidores. Esos distribuidores, como ven la demanda, no le entregan el kiosquero a 1.500 para que nosotros vendamos a 2.000 pesos el sobre. O sea, nosotros el bulto de figuritas de 1.000 lo pagamos 1,5 millones y lo vendemos a 2 millones. Bueno, ¿qué hacen estos especuladores? Venden, en vez de a 1,5 millones al kiosquero, los bultos los venden a cualquiera, al que le pida. Entonces, lo venden a 2 millones o a veces más,
y no le entregan las figuritas al kiosquero. Entonces pasa todo lo que vos graficaste perfectamente. Vos vas al kiosco y yo en el kiosco no tengo figuritas y no te puedo dar. Pero sin embargo se vende en otros canales y se vende, como vos dijiste, muchas veces fuera del rubro kiosco. Claro. Ya que somos un rubro que viene golpeado, nos pasa esto, pero pudimos, yo creo que en poco tiempo solucionar y no lo que pasó hace 4 años atrás, que yo mismo había armado la marcha Panini, Claro. pero pudimos después dialogar con la empresa. Por supuesto que me molesta que haya otros canales que tengan figuritas. Para mí la figurita debería ser exclusiva del kiosco y no estar en los malls, en las estaciones de servicio ni en las aplicaciones, pero bueno, creemos que a pesar de todo, esta que es una fecha que nosotros esperamos cada 4 años, una fecha importante del kiosquero, como para otro comerciante puede ser el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, bueno, para nosotros cada 4 años es el lanzamiento de la figurita del Mundial que nos permite hacer una diferencia y por eso es que la esperamos tan ansiosamente. A mí me pasaba, Ernesto, cuando era más chico, me acuerdo el Mundial de Sudáfrica del 2010, sí, que yo iba al colegio y había figureteros, ¿no? que vendían por ahí y uno no iba al kiosco a comprar, tenía que comprar por mayor y vendía más barato, ¿no? En términos la unidad más barata, pero bueno, no era el kiosco. Entonces esto pasa hace mucho, digo, no es nuevo. Lo de la cadena de distribución, los figureteros que terminan vendiendo por atrás y no al kiosco. En el kiosco. Sí, tal cual, es lo que vos nombrás, se acentuó en los últimos 2 mundiales, esta pasión. Yo hace 28 años que tengo kiosco, este va a ser el 3er mundial que en la puerta de mi kiosco ahí en Urquiza, nosotros estamos en Orazao y Andonahí, y la gente se junta los sábados y domingos a cambiar figuritas, es algo que pasa, pero bueno, yo creo que es una problemática que tenemos en el país y en el rubro comercio, y creo que tiene que ver un poco porque los políticos que fueron pasando, no importa el partido que haya pasado, no ven una realidad que pasa con el comercio, ¿no? Que se está transformando todo en franquicias, cadenas, que si no entras dentro del circuito de armar un comercio familiar, no podés competir. El tema se está terminando en familias que abrió una panadería, que había un bodegón, vieron, es todo franquicias. Bueno, está pasando esto y lo que ustedes nombraron, que se saltea la empresa, el distribuidor, el comercio y el público, el cliente. O sea, esas 4 fases que tienen que estar se va perdiendo porque hay venta online, las marcas venden de manera directa. Yo creo que es mucho más complejo que las figuritas. Ahora, bueno, estamos hablando de esto porque es el tema del momento. Claro. Pero me parece que el comercio en Argentina, no importa del gobierno que sea, tendrían que mirarlo más y darle un poco más de bola. De hecho, hay una tendencia con el tema de las figuritas de algunos padres, como después pasa esto, que no consiguen, van a los mayoristas y compran la caja y después empiezan como a dosificar los sobrecitos que le dan a los hijos. Sí. Ahí, cuando la gente no encuentra la mercadería, sale a buscar los distribuidores o la gente sale a buscar precios. Y va a esos distribuidores, van a los mayoristas. En la Argentina en general, lo que vimos que en los últimos años, la gente va a comprar directamente a los mayoristas. Cuando arrancan en el colegio las clases, la gente va al 11 a comprar la lista de útiles. Y el mayorista que antes solamente te vendía presentando que vos sos kiosquero, que sos librero, y solamente te vendía a vos, ahora le vende directamente a la gente. Entonces pasa esto, vos comentaste, que van a un mayorista y compran una caja de figuritas y capaz que se reparten entre 2, 3, 4 hermanos para los chicos. Bueno, es algo que hay que empezar a ver, pero te vuelvo a decir lo mismo, no es solo de la figurita, el comercio requiere que las autoridades empiecen a ver qué es lo que le pasa. Porque hoy, si vos no pones una cadena de empanadas, no tenés éxito porque no podés competir. Entonces la gente, perdón que me vas a tema, ¿no? Pero lo veo con los colegas míos, en la Asociación de Comerciantes de Urquiza, veo que pasa, que si no entras a comprar unos puntos en una cadena o compras una franquicia,
como comerciante te cuesta un montón, ¿no? Cada año que pasa te cuesta cada vez más. Estamos conversando con Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros. Por suerte el problema de la figurita se va a solucionar desde el jueves, pero por ejemplo vos vas a una aplicación a la que patrocina Alpine y a Franco Colapinto y podés comprar figuritas por ahí. Tenés precios más bajos, más altos y una cantidad ilimitada. O sea, por ejemplo, un pack por 10 sobres hay y llega gratis hoy, tenés más de 25 disponibles. Y podés comprar, no sé, 10 packs con 10 paquetes cada uno, son 100 paquetes. O sea, y eso, digamos, como decís vos, o decías al principio, debería ser monopolio de los kiosqueros. Pero la realidad marca otra cosa, Ernesto. Sí, obviamente, vos lo nombraste y te digo que he visto precios de cualquier cosa. Sí. Digo, che, alguien lo compra. Hay paquetes a 2.500, a 3.000 y a 10.000 pesos el paquete. Están especulando con el álbum. Entonces te venden el álbum más 10 paquetes y he visto 150.000 pesos. Como no hay álbum, especulan con eso, con la ansiedad de la gente de empezar a tener el álbum. Pero vos lo graficaste perfectamente, lo que vos dijiste. Yo creo que es algo que nos da bronca, ¿no? Porque vemos que arranca el Mundial y un poquito vemos que se va esa venta por otros canales. Algo muy habitual en el rubro kiosco. Juan Pablo, mirá, nosotros vemos que en las farmacias venden golosinas, vemos que los supermercados chinos tienen cigarrillos, vemos que en una verdulería ponen una heladera y se ponen a vender bebidas. O sea, esto es como un vale todo, como un desmadre. Y sobre todo pasa en las principales ciudades. La que más pasa es en la ciudad de Buenos Aires. Pero en las principales capitales del país pasa esto, que cualquiera vende cualquier cosa. Y si no, lo que vos dijiste, está Mercado Libre, que cualquiera ofrece y vende, y vos viste que hay cantidad, porque no es que hay faltantes. Ahí en esos lugares hay cantidad. Evidentemente, Panini ha fabricado cantidad, yo creo que en esta oportunidad bastante, pero bueno, obviamente que nos da bronca cuando se vende por otros canales y esa mercadería debería ser la que nosotros tenemos en el kiosco. Pero es la misma bronca que me da cuando voy a un supermercado chino y veo que sacan de abajo el mostrador porque tienen prohibido y venden un cigarrillo, o voy a una farmacia y me venden golosinas. Ernesto, ha sido muy claro y muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo. Abrazo. Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina. El problema de la Figus se soluciona el jueves y cada uno podrá Hay que ir ya al kiosco a reservar. Sí. No, pero las opciones que tenés en Mercado Libre son impresionantes, ¿eh? O sea, podés comprarte 200 paquetes y te llegan mañana. Porque hay también una obsesión compartida por padres. No, de padres a los hijos hay que llenar el álbum. Es que ya algunos dicen que lo tienen casi lleno. Yo no lo podía entender cuando en casa me dijeron eso. No puede ser. Y empieza la competencia entre amiguitos que quieren seguir el mismo camino. Sí, y las redes. También. Mirá, todo lo el fomentan. papá de Juan en su Instagram mostró que completó el álbum. Claro. A nosotros nos faltan 200 figuritas. O ya le tocó Messi, a nosotros no nos tocó ningún jugador argentino. Uy, y las performances de que les tocó Messi. No. Ah, las reacciones que salen corriendo. Por favor.